Fernanda, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos acá con la gente de Noticias. Y hay un tema que vemos muy pintoresco de los food trucks, lo que pasa, ahora se viene la temporada ideal para todo eso, si bien en los fines de semana había, pero hay una problemática de regulación con los food trucks. Sí, antes que nada decirte que, digamos, los planteos que nosotros hacemos no son anti-food truck. Sí, lo que para mí es importante y es el planteo que estamos haciendo es, desde el año 2015 se modifica la ordenanza de venta ambulante en la ciudad, se incorpora la modalidad food truck, y en ese momento, cuando se votó en el año 2015, se planteaban varias cosas. Primero, que iba a ser una nueva oferta gastronómica a los rosarinos y rosarinas ligada a lo gourmet y saludable, que la característica del food truck es que se tiene que mover, es decir, que tiene que generar rotación y no estar en un lugar fijo como los carritos que conocemos en el Parque Independencia o frente acá también al Consejo. Expresamente la normativa prohibía el uso de garrafas de gas envasado, establecía que iban a tener que conectarse al tendido eléctrico público. Entonces, cuando uno, desde el año, esto lo venimos planteando del año 2016, cuando uno ve que la oferta gastronómica dista mucho de ser gourmet y saludable, la mayoría fue reconvirtiéndose y vendiendo prácticamente lo mismo que el resto de los carritos, que otros vendedores ambulantes o incluso los mismos comercios que sí pagan alquiler, que pagan la EPE, que pagan tasas, lo cual también hay una queja de esos comercios con una cierta, digamos, competencia desleal, por así decirlo. Y después, en casi todos los carritos hay garrafas de gas envasado, es decir, se cocinan los alimentos con garrafa de gas envasado, lo cual entiendo yo que está ligado a la seguridad y por eso en su momento se pensó que debía ser prohibido. Después, y en esto ya no es una cuestión que se le pueden delegar a los titulares de los food trucks, sino al Estado municipal, no están conectados al tendido eléctrico público y por lo tanto también es común ver al lado de los food trucks largas tiras de cables conectados a un generador, que además genera mucho ruido. Para quien transita y quiere descansar y escuchar los pajaritos, en realidad escucha el ruido del generador en el parque. Hay contaminación no solo visual, sonora y también ambiental. Exacto. Después, en la práctica se fueron dando algunas dificultades. La ordenanza ya preveía en qué parques tenían que rotar estos food trucks. Lo que aludían algunos titulares es que en algunos parques donde el Estado acompaña incluso con otras acciones, son parques mucho más convocados o que generan mayor convocatoria a vecinos y vecinas y por lo tanto es mejor la venta, y hay otros parques donde los vecinos prácticamente no van, donde el municipio no genera alguna que otra actividad que sea atractiva y por lo tanto a ellos no les resulta redituable tener que ir a esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Pedimos información, que insisto, la venimos pidiendo desde el año 2016 y que no se contesta, y tener esa información como un insumo para poder discutir una nueva normativa que beneficie a quienes son titulares de food truck, que hay que decirlo, hoy quedaron muy poquitos, la mayoría se reconvirtió, la mayoría desistió de tener un camión food truck en la ciudad, y también ir buscando capaz nuevos escenarios, ir buscando nuevos lugares, es decir, que les sirvan tanto a los food truck, pero que también generemos un pie de igualdad entre quienes son vendedores ambulantes, que nosotros hace muchos años venimos pidiendo al municipio que amplíe los cupos. Son muchos los rosarinos y rosarinas que siguen queriendo ser un vendedor ambulante en la ciudad, poder ser sustento de su propia familia, y no hay cupos para ello. Y por otro lado, también con los comerciantes, que también la están pasando mal, que la han pasado mal durante toda esta pandemia, también no generarle una competencia desleal si estos carritos, por ejemplo, no respetan la distancia que estaba prevista en la normativa vigente. Me parece que el Estado tiene que articular todos estos intereses, mejorar la norma también para mejorar las condiciones de quienes hoy son titulares de estos food trucks. Hemos tenido quejas desde el inicio, creo que desde el momento en que se discutió la ordenanza, el no respetar los lugares donde se tienen que instalar, el no respetar las rotaciones, bueno, te genera esto, ¿no? Tal vez que puede llegar a generar una competencia desleal con quien sí paga un alquiler, con quien tiene que tener mayor cantidad de empleados, quien tiene que pagar un montón de otras cosas que tal vez el food truck no paga. Fernanda, ¿cuál es la respuesta que tuvieron los comerciantes que tienen food truck? En realidad nosotros mantuvimos una reunión el año pasado, que obviamente fue un escenario de pandemia muy particular. Justamente nos planteaban estas cuestiones que yo te decía respecto de a veces de la imposibilidad de rotar en lugares donde la gente no va, básicamente,
están pensando nuevas alternativas donde puedan agruparse entre los distintos food truck. Hay propuestas de concejales de generar parques de food truck. Es decir, me parece que no nos podemos negar a ninguna discusión. Lo que sí, y me parecía que hubiese sido oportuno tal vez generar una norma transitoria de urgencia o de emergencia en el marco de la pandemia, pero sí lo que los concejales para mí tenemos que hacer es abocarnos al estudio y a una revisión, porque a veces uno vota normativa que después en la práctica esa norma se torna incumplible. Yo creo que esta norma, así como está, hoy no se cumple en casi nada. O sea, me estoy quedando corta porque tendría más cosas para nombrarte. Entonces, me parece que cuando eso es así, los concejales no nos podemos hacer los distraídos, sino lo que tenemos que hacer en todo caso es trabajar para modificarla y para que el Estado pueda controlar y para que la ordenanza fundamentalmente también garantice a quienes son sus principales protagonistas y beneficiarios también poder, en este caso, laburar mejor.